traducción entre el lenguaje común y el lenguaje algebraico. Nuestra primera expresión dice el cociente de un número y su antecesor. En esta primera expresión debemos de identificar la operación principal, el cual es el cociente. ¿Qué es el cociente? Recordemos que es la división. Entonces en mi expresión va a haber una división. Dice de un número y su antecesor. Aquí ya está cambiado, ya no es el sucesor, ahora es el antecesor. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 90, su antecesor es el 89. Si tengo el 146, su antecesor es el 145. Si tengo el 257, su antecesor es el 256. Es el número que va antes. Ojo, pero yo no puedo decir que si pongo la letra C, su antecesor es B. ¿Por qué? Esto es en el alfabeto, pero en matemáticas no. Por ejemplo, si C vale 48, no significa que B valga 47. Ese sería un error. Entonces yo no puedo poner la letra que va antes de. Por ejemplo, yo no puedo poner la Y que su antecesor es X. No lo puedo hacer. Entonces, si yo pongo la A, ¿cuál es su antecesor? O sea, ¿qué letra va antes de la A en el alfabeto? No tengo ninguna, ¿sí? Ok, entonces regresemos un poco a esto. Si yo tengo el 257, su antecesor es el 256. ¿Qué está pasando con esto? Es un número antes, vean. Entonces, para empezar a escribir mi expresión algebraica, dijimos que era el cociente. Entonces, es una división. Dice, de un número y su antecesor. Es decir, si yo pongo el 90, abajo debe de ir el 89. Si yo pongo el 146, abajo debe de ir el 145. Y sucesivamente. Entonces, en lenguaje algebraico, ¿cómo sería esto? Si yo pongo la letra G, ¿cuál es su antecesor? No es la F porque no estamos hablando del alfabeto. Entonces, si la G vale 200, el antecesor es 199. Entonces, es un número antes. Un número antes. Entonces, es G menos 1. ¿Ok? Entonces, borro esta y esta es mi expresión algebraica, que se traduce como el cociente de un número y su antecesor. Siguiente. De nuevo vamos a identificar la operación principal. Dice el cociente. Otra división dice el doble de un número excedido en 3 entre el mismo número excedido en 1. Entonces es el cociente, es una división. Dice el doble de un número. ¿Cuál número? 200, 1800, no lo sé. Entonces por eso se utilizan las letras. De un número excedido en 3. Excedido, se pasa, está de más. Entonces agregado lo representa la suma, excedido en 3. Dice entre, entonces es el denominador. El mismo número, utilice la H, entonces debo de volver a utilizar la H. El mismo número excedido en 1. Esa sería mi expresión algebraica que da pie a de este enunciado. Dice el cociente del doble de un número, el doble, el 2,
excedido en 3 entre el mismo número excedido en 1. Siguiente, dice 5 veces un número. Ojo, aquí me encontré con algunos errores que me pueden poner A más A, B, C, D, E. Ahí están 5 veces, 5 números, pero no es el mismo. Por lo tanto, dice 5 veces un número. Debo de repetir el mismo número 5 veces. Entonces, B, 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 B. Ahí está 5 veces. Entonces, para expresarlo de una manera más compacta, vamos a escribir 5 veces 5. Un número, ¿cuál número? El que sea. Entonces le puedo poner la P. Ahí está. Esto representaría 5 veces un número. Listo. Ahora vamos al contrario. Tenemos que pasar de la expresión matemática a lo escrito, a la expresión oral. Dice, aquí ven, tengo solamente a x y a x, entonces es un mismo número. Tengo dos restas. Entonces voy a comenzar con, puedo poner x al cuadrado, entonces eso significa el cuadrado de un número. Hasta ahí voy en x cuadrado. Luego dice, traigo un signo menos, entonces sería menos, tengo 2x, entonces este sería 2, sería el doble. X es el mismo número, menos el doble del mismo número, menos, ¿qué número tengo aquí? Este sí lo conozco, 35. Entonces esa sería mi expresión en lenguaje común. El cuadrado de un número, esto es la primera parte, menos, este signo menos, el doble del mismo número, menos 35. Siguiente expresión. Vean, aquí como no hay nada en medio, este es el producto, es una multiplicación. Puedo poner puntitos en medio. Entonces tengo, ojo, aquí tengo dos letras, entonces son dos números diferentes. Puedo comenzar escribiendo, tengo el 4, entonces voy a poner 4 veces, que es, dijimos que es una multiplicación, el producto de un número, que sería la m, por otro número, pero ese número está elevado al cuadrado, entonces por otro número elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta expresión da pie a esta otra expresión en lenguaje algebraico. Entonces, 4 veces es este 4. El producto, porque es una multiplicación, un número. Un número podríamos decir que es la m. Luego dice por otro número. Entonces, como no es el mismo número, como es otra letra, entonces por eso se dice otro número elevado al cuadrado. Hasta ahí. Vamos a borrar. Y la última expresión de esta primera parte era esta de aquí. X a la 3 menos 5x a la 2. De nuevo identificamos cuál es la operación principal. Es este de aquí. Es el menos, que también se llama diferencia. Entonces comienzo escribiendo la diferencia, porque es una resta de ¿qué? Vamos a escribir la primera parte. Es un número elevado al cubo. Entonces voy a poner el cubo de un número. ¿Qué se le está restando a este cubo de este número?
menos el 5, entonces 5 veces el que está. Vean, aquí es la misma letra, entonces debo de poner necesariamente el mismo número. 5 veces el cuadrado del mismo número. Y con eso tendría mi expresión algebraica. Espero que hasta aquí todo se haya entendido perfectamente. Ahora, en la última parte de la clase, vamos a identificar las partes de una expresión algebraica. ¿Cuáles son las partes que integran? Si fuimos un poco observadores, pudimos ver que en todas nuestras expresiones algebraicas hay ciertos elementos que se repiten. Vean, vamos a comenzar de izquierda a derecha. Esto de aquí, ¿cómo se llama? Vean, sale aquí, sale aquí. Implícitamente siempre hay un signo de más. Sale aquí, sale aquí. Entonces, en todas hay un signo. Entonces, la primera parte se llama signo. Cuando el signo no aparece implícitamente, es un signo más. Siguiente parte, este de aquí, podríamos decir que es un número, pero tiene su nombre. Vean, aquí hay un número, aquí hay un número, aquí hay un número, aquí hay un número. Todos tienen un número. Este número se conoce como coeficiente. Hay algunos casos donde el número no aparece. Por ejemplo, aquí, cuando no aparece, también por default se supone que es un 1, como en esta. Aquí también podríamos decir que es un 1. Aquí con la H podríamos decir que hay un 1. Con la G podríamos decir que hay un 1. A ese número se le llama coeficiente. Siguiente, vienen estas de aquí, las letras. Las letras, que es con lo que trabajamos en álgebra. Vean, en todas nuestras expresiones hay letras, hay letras, hay letras, hay letras. Entonces, las letras también tienen su nombre. Se llaman literales o variables. En lo personal me gusta más usar el nombre de variables. ¿Sale? Y finalmente, observen, aquí hay unos pequeños numeritos que aparecen en la parte de arriba. Como aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 2, aquí está el 2. Son todos. Entonces, estos pequeños numeritos que aparecen en la parte de arriba se llaman exponentes. Ok, y de nueva cuenta, cuando no tenemos un exponente, como en este caso de la x, aquí se supone que su exponente es el 1. Aquí es el 1. Aquí es el 1. Para no confundirlos, por ejemplo, aquí el 35. Aquí de cierta manera está la variable. Aquí podríamos decir que también está alguna letra, como la x, pero su exponente es el 0. Y cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Para no escribir de más, entonces generalmente se omite. Entonces ahí están las partes de una expresión algebraica. Espero que haya quedado claro. Saludos.